Estamos de regreso y continuamos con la ponencia Metodología para la mitigación del riesgo geotécnico orientada a la gestión de mantenimiento predictivo en líneas de transmisión en operación a 230 kilobytes, a cargo de la ingeniera Joana Rodríguez del Grupo Energía Bogotá. Adelante, ingeniera, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, para entrar en materia, dame un minuto. Considerando la longitud y características de la infraestructura eléctrica de líneas de transmisión y las variaciones en las condiciones del entorno geológico geotécnico asociado, ya que nuestras líneas de transmisión están ubicadas a lo largo de todo el país, se presentan varias condiciones del entorno geológico geotécnico. Esto nos dificulta la elaboración de un plan de mantenimiento geotécnico en los sitios de torre. Y por ese motivo hemos necesitado desarrollar una metodología que se adapte a las condiciones que tenemos. En ese orden de ideas, lo que hemos hecho es evaluar las condiciones de los sitios de torre. Esto nos permite planear actividades de mantenimiento durante 5 años y priorizar los puntos de atención año a año. Esta metodología para caracterización por riesgo geotécnico se basa en 2 factores principales. El primero, la amenaza geotécnica, que más adelante les voy a explicar, y el otro, la vulnerabilidad de las estructuras. Digamos que para cada uno de estos factores se da una categoría de evaluación. Estas categorías de evaluación son cruzadas en una matriz de riesgos, de la cual resulta realmente la caracterización por riesgo geotécnico al cual está expuesto cada uno de los sitios de torre. Entonces, la amenaza geotécnica es el potencial de materialización de un evento geotécnico que puede afectar la estabilidad y la integridad de las líneas de transmisión. Esta evaluación de amenaza geotécnica se basa en la evaluación del entorno geológico, geotécnico y geomorfológico de los sitios de torre, la identificación de la intensidad de eventos detonantes que pueden activar la ocurrencia del fenómeno de inestabilidad. Para nuestro caso hemos asumido como eventos detonantes únicamente el evento detonante sismo y el evento detonante lluvia, que más adelante les iré mostrando. Y esto se suma a la materialización de los diferentes procesos geotécnicos que afectan las zonas de estudio. La vulnerabilidad de las estructuras, por otro lado, es el grado de pérdida o daño de cada estructura de transmisión como consecuencia de la ocurrencia de un fenómeno de estabilidad. Esta evaluación se basa principalmente en la asistencia y eficiencia de obras civiles que le aportan al activo la capacidad de soportar cargas laterales en caso de deslizamientos de laderas superiores y o la pérdida de soporte de alguna de sus partes en caso de deslizamiento hacia la ladera inferior. Digamos que la combinación de estos dos factores nos da riesgo geotécnico para cada una de las estructuras y pues al final lo que tenemos es la clasificación de cada una de las estructuras que hacen parte del sistema de transmisión y que es lo que nos permite realmente priorizar las actividades que vamos a desarrollar de forma que podamos garantizar la disponibilidad del servicio. Entonces, lo primero que hacemos es evaluar la amenaza geotécnica que se define a través de un medio heurístico. Esto quiere decir que puede ser adaptado para cada una de las regiones que evaluamos. Además de eso, lo que hacemos es definir unas variables. A cada una de esas variables les damos unos factores evaluadores. Esta revisión tiene que ser realizada por especialistas. Y al final lo que hacemos es que la amenaza geotécnica está definida por 3 grandes grupos. El primero es la susceptibilidad geotécnica, que les explicaré a continuación. Los eventos detonantes, como les había mencionado antes, que son la lluvia y el sismo, y al final los procesos geotécnicos. Digamos que de la suma de estas variables obtenemos un mapa de amenaza parecido al que tenemos acá en la imagen, en el que tenemos son zonas grandes o importantes, dependiendo de la clasificación que se dé para la amenaza geotécnica, y en la que dependiendo del color en el que esté ubicada la torre, pues sabemos si está en categoría baja en caso de que el color sea el verde, en categoría media en caso de que sea el amarillo, o en categoría roja en caso de que sea el rojo. Digamos que acá tenemos estas manchas sobrepuestas porque digamos que por la susceptibilidad y por los eventos detonantes tenemos esta mancha roja. Sin embargo, estas manchas acá que se ven corresponden a procesos geotécnicos que ya se materializaron y pues inmediatamente nos prenden una alerta y lo clasificamos como de categoría alta. Entonces, lo primero que evaluamos, como les dije, la susceptibilidad geotécnica, que está compuesta por 6 factores determinantes. El primero es la litología, en el cual se definen las características de resistencia y competencia mecánica de los materiales que integran el subsuelo. Lo que hemos hecho es hacer un gran listado de los materiales que encontramos a lo largo de las líneas. A cada uno de ellos darles un factor evaluador. Entre menor el factor evaluador, pues digamos más resistente es el terreno. Y esto se tiene en cuenta también el grado de meteorización del terreno,
así como las incidencias de inestabilidad. Digamos que lo que hacemos es identificar de forma general y regional los materiales, dar un factor evaluador, mirar las condiciones en sitio y asimismo pues amplificar o multiplicar ese factor evaluador de forma a tener algo más aterrizado a la realidad. El segundo factor que compone la susceptibilidad geotécnica es la estructura geológica. Este tiene en cuenta la influencia en la estabilidad geotécnica de las diferentes estructuras de tipo geológico, tales como son fallas, rumbos, buzamientos, y básicamente lo que hacemos es revisar la relación del paralelismo entre el talud y la discontinuidad, la relación entre el buzamiento de las discontinuidades y la inclinación del talud, el buzamiento de la discontinuidad, el ángulo entre el rumbo de las discontinuidades y el rumbo de la dirección del talud, la distancia a una falla geológica importante, generalmente fallas geológicas que estén activas, y el espesor de la capa del subsuelo, del suelo residual. Digamos que para cada una de estas variables se encuentran unos rangos, para cada uno de esos rangos se da un factor evaluador. Al final, para esta variable en particular, se suman todos los factores evaluadores y nos da el factor evaluador de la estructura geológica. El tercer factor que se evalúa son las pendientes, en el cual se evalúan las características de relieve en función del grado de ampliación que se presenta en la topografía del área. Realmente, y pues traduciéndolo a otras palabras, es simplemente mirar la pendiente en longitudes de 50 metros más o menos, la pendiente promedio de las laderas en las que están ubicadas las torres de transmisión. Como cuarto factor se evalúa la altura relativa. En esta se cuantifica de manera resumida las características morfológicas del área evaluada, lo que quiere decir que medimos la diferencia de altura entre la divisoria de aguas y el valle. El quinto factor es la cobertura del suelo, en el cual se identifica la facilidad con la que el agua de escorrentía puede afectar la estabilidad geotécnica. Entonces, realmente lo que miramos es el tipo de cobertura y pues revisamos si estamos tratando de un área urbanizada, cultivos anuales, el tipo de vegetación, si es intensa, moderada, escasa, o si estamos trabajando en terrenos áridos. El sexto y último factor para componer la susceptibilidad geotécnica, que es el primer grupo de variables que conforman la amenaza geotécnica, es el agua subterránea. En esta valoramos la presencia de aguas subterráneas y su influencia en la disminución de la resistencia mecánica del suelo. Entonces, lo que hacemos es revisar la manifestación de esta presencia de aguas subterráneas en superficie. Y lo que miramos es si la zona donde está ubicada la torre se encuentra seca, húmeda, saturada, pantanosa, y pues asimismo se da su factor evaluador. Digamos que esta primera tarea se hace en oficina con base en información regional, de geología regional, con base en la información del IDEAM, y se hace un primer acercamiento para definir la amenaza geotécnica. Ya digamos que el segundo grupo de variables que compone la amenaza geotécnica, como les había dicho, son las evaluaciones de los detonantes. Nosotros tomamos como detonantes la lluvia y los sismos. Entonces, como detonante lluvia, lo que hacemos es medir los indicadores de precipitación máxima diaria y el número de días con lluvia. Esta información pues se toma del IDEAM históricamente, y se hace una media. Asimismo pues se definen unos rangos para cada una de las variables y se da un factor evaluador. Al final lo que se presenta es un gran mapa, digamos que abarca toda la línea de transmisión, en donde podemos ver cómo va cambiando la precipitación y se genera ese factor evaluador. El detonante sismo pues evalúa el potencial detonante de fenómenos de estabilidad geotécnica por movimientos telúricos, teniendo en cuenta la aceleración sísmica. Esta aceleración sísmica pues a la fecha se toma de acuerdo a la normativa NSR10, que es la que se encuentra vigente. Sin embargo, en el momento que salga la nueva normativa que está a punto de salir, pues asimismo se ajustarán los rangos y los valores de los factores evaluadores. Entonces, digamos que con la suma de lo que es la susceptibilidad geotécnica y los detonantes que tenemos, pues se llega a la primera aproximación de la categorización de la amenaza. Entonces aquí, digamos, en esta matriz lo que vemos es la categoría de la amenaza geotécnica, en la que se suman los factores evaluadores que resultaron de la litología, de la estructura geológica, de la pendiente, de la altura relativa, de la cobertura del suelo, de las aguas subterráneas, del detonante lluvia y del detonante sismo. Digamos que estos valores, como les comenté, pueden ser ajustados sitio a sitio o línea a línea, digamos, dependiendo de la zona del país en la que estemos trabajando. Este simplemente es uno de los ejemplos de los valores que tenemos dentro de la caracterización, y que al final lo que nos importa es que nos dio el tipo de categoría alta, media o baja según los criterios que establecimos. Esto pues tiene un análisis interno bastante extenso y pues se llegan a valores que se ajustan a cada una de las zonas. Digamos que una vez que tenemos esa primera categorización de la amenaza geotécnica para cada uno de los sitios de torre, pues sobre aerofotografías recientes de la zona de estudio se localizan todas las zonas afectadas por
por todos los tipos de procesos de remoción en masa, como son surcos, erosión laminar, cárcavas de erosión, deslizamientos, flujos, caídas de roca, entre otros. Y en caso de que se identifique que hay procesos geotécnicos activos o que estén potenciales a afectar los sitios de torre, el área se define como amenaza geotécnica alta, ya que, pues, como les decía antes, el tener una materialización de un fenómeno de remoción en masa, pues nos prende una alerta y amerita, pues, que sea revisado. Entonces, ya con la suma de los factores que tenemos como evaluadores, más la observación de los movimientos que se materializan, pues tenemos la definición de la categoría de amenaza geotécnica para cada uno de los sitios de torre, y pues se genera ese mapa que les mostraba antes, donde se ven las grandes manchas de las zonas en donde tenemos el tipo de categoría de la amenaza geotécnica. El segundo grande factor que evaluamos es la vulnerabilidad de las estructuras. En este, pues básicamente lo que se hace de forma muy conservadora es que verificamos la vulnerabilidad de las estructuras dependiendo de la afectación que los fenómenos de remoción en masa pueden tener sobre su integridad. Digamos que evaluamos dos grandes criterios. El primero es la pérdida de soporte. Digamos que, como vemos aquí en la imagen, podemos tener cualquiera de esas cuatro situaciones, presentar deslizamientos de ladera abajo, lo que nos puede presentar que haya una pérdida de soporte de la estructura en una o más de sus patas, y dependiendo, digamos, del tipo de cimentación, lo que verificamos es que si la cimentación, por ejemplo, en el caso de que sea profunda y la superficie de falla no afecte la integridad de la estructura, pues no tendríamos un factor evaluador importante. Por el contrario, si se presenta alguna de esas dos situaciones en las que se presentan deslizamientos y el tipo de cimentación es superficial, pues tendríamos que entrar a verificar la vulnerabilidad de la estructura, y pues se le daría un factor de ponderación de 1. Entonces, al final, la pérdida de soporte es cuando la torre pierde estabilidad por desplazamiento o pérdida del material en el que se apoya. Y pues esta valoración realmente depende, como les decía, del potencial de pérdida de soporte y o del tipo de cimentación de la torre. El segundo factor que evaluamos dentro de la vulnerabilidad de las estructuras es la carga lateral. Digamos que cuando tenemos ladera arriba, potencial de deslizamiento, y que este flujo que se está desprendiendo de la ladera pueda llegar a afectar la estructura, pues también revisamos cómo sería su comportamiento, y pues esto afecta la vulnerabilidad de la estructura. Entonces, básicamente lo que se revisa es la capacidad que tiene la estructura en resistir los empujes o impactos a los que puede ser sometida en caso de que sea alcanzada por el material que se desplaza en algún evento geotécnico que se pueda presentar. Digamos que ya con eso, entonces, se verifica que la vulnerabilidad de la estructura es simplemente la suma del factor evaluador de la pérdida de soporte y la carga lateral, y pues digamos que en esta matriz, que es mucho más sencilla, podemos definir si la vulnerabilidad de la estructura es alta, media o baja. Ya digamos que teniendo las amenazas geotécnicas de cada uno de los sitios de torre y la vulnerabilidad de la estructura, hacemos el cruce de esa información en la matriz de riesgo geotécnico, y encontramos pues que esta es la matriz que estamos trabajando, en la que cruzamos con la información de la amenaza geotécnica y la vulnerabilidad de la estructura. Lo que hacemos para presentar los mapas de vulnerabilidad y de riesgo geotécnico es presentar unos círculos de un diámetro aproximadamente de 50 metros, en el que pues los círculos tienen el color según el riesgo geotécnico, y pues digamos que eso nos facilita visualmente o de forma gráfica a verificar el riesgo geotécnico de cada una de las estructuras que se evalúan. Entonces, una vez que se define el riesgo geotécnico de las estructuras, el siguiente paso es presentar o hacer unas recomendaciones a nivel de ingeniería básica de obras o medidas de mitigación para riesgo, reduciendo siempre por lo menos una categoría de riesgo. Quiere decir que si mi torre quedó en riesgo alto, estas medidas de mitigación que se proponen deberían bajarla a riesgo medio, y si quedó en riesgo medio, pues deberían bajarla a riesgo bajo. De cualquier forma, las obras que se proponen o las medidas que se proponen deben controlar uno de los dos factores, o bien sea la amenaza o bien sea la vulnerabilidad, nunca los dos, o si no las obras serían demasiado robustas. Digamos que en el caso de amenaza, como estamos involucrando todo el tema de geología, geotecnia y geomorfología, generalmente lo que se proponen son obras de estabilización de laderas, y en el caso de la vulnerabilidad, generalmente lo que se propone son cimentaciones profundas en caso pues de que los movimientos que se identifican así lo ameriten. Entonces siempre las obras que se presentan son controlando uno de los dos factores que se pueden presentar y que son los que definen el riesgo geotécnico. Entonces, como estudio de caso, les traje la evaluación de 3 torres, que pues hemos llamado ABC. Aquí digamos que este es todo el trabajo que se hizo en campo.
en oficina, en donde pues verificamos la litología. Digamos que la torre A y B se encuentran en un subsuelo denominado arenisca, que es un suelo con resistencias mecánicas o propiedades geotécnicas más resistentes, mientras que la lutita carbonácea es un material que es mucho más débil o más friable y pues por lo mismo tiene un factor evaluador más alto. Se evalúa la estructura geológica para cada una de las torres, dando que también la torre C tiene mayor susceptibilidad a presentar problemas, por decirlo de alguna forma, con relación a la estructura geológica. En cuestión de pendientes, la torre A es la que tiene mayor pendiente, digamos, en su ladera, y pues por lo mismo también su factor de valor es más alto. Digamos que las tres torres están ubicadas en zonas similares y pues por lo mismo los factores evaluadores de altura relativa, cobertura del suelo y agua subterránea, así como los detonantes lluvia y sismo, pues son iguales. Y al final lo que tenemos es una sumatoria de todos estos valores y nos da una amenaza geotécnica alta. Entonces, para las tres torres tenemos una amenaza geotécnica alta, que es lo que está representado en este mapa de amenaza, en donde encontramos que esta gran mancha roja denomina que estamos en una zona de amenaza alta. Digamos que en la parte superior pues se ve el contraste de pequeñas zonas o de zonas de amenaza geotécnica media intercaladas con zonas de amenaza geotécnica alta. Una vez, digamos, que se definió este mapa, pues se verificaron los movimientos de remociones más identificados en la zona y se identificó pues este gran deslizamiento que está en dirección a la torre A y que lateralmente también podría afectar la torre B. De forma aislada se identificaron dos deslizamientos adicionales que podrían llegar a afectar la torre C. Sin embargo, en las observaciones que hemos hecho no hemos identificado que estos dos movimientos se están aumentando y que puedan poner en peligro la integridad de la torre C. Mientras que este deslizamiento más adelante les voy a mostrar cómo ha ido aumentando y realmente está poniendo en riesgo la integridad de la torre A y de la torre B. Entonces, en este estudio de caso, pues también se verificó la vulnerabilidad de la estructura. Identificamos que por la posición en la que está la torre A, que es en la parte superior de la ladera, tiene probabilidad de tener pérdida de soporte, pero no carga lateral, una vez que no tiene una ladera superior que pudiera generar un deslizamiento y pudiera generar que el deslizamiento le presentara carga lateral. Mientras que la torre B y C, por la posición que están ubicadas, sí pudieran tener tanto pérdida de soporte como carga lateral. Y asimismo, la vulnerabilidad de la estructura de la torre A pues, nos dio como resultado medio, y para la torre B y C, la vulnerabilidad de la estructura nos dio alta. Entonces, al cruzar la información de la amenaza geotécnica, que como les comenté, todas dio en alta, y esta vulnerabilidad en la matriz de riesgo, tenemos que todas quedaron en riesgo geotécnico alto, considerando las condiciones de la zona y pues la metodología planteada. Esta es la forma en que presentamos entonces el mapa de vulnerabilidad. Como les había dicho, son círculos de 50 metros de diámetro con su eje en la torre. Entonces la vulnerabilidad de la torre A es media, la vulnerabilidad de la torre B y C es alta. Y ya con el cruce pues, de la información de la amenaza geotécnica de la vulnerabilidad, tenemos el mapa de riesgo geotécnico, que también lo representamos en círculos de 50 metros, y pues que en este caso claramente quedaron en riesgo geotécnico alto. Aquí, pues como les decía, este es el proceso que se identificó y que está afectando tanto a la torre A como a la torre B. En 2014 vemos que era un movimiento que se estaba apenas iniciando. Ya en 2020, pues que vemos que el movimiento se ha ido aumentando, y lo que hemos visto es que con el tiempo, realmente el movimiento ha ido progresando en dirección a la torre A y lateralmente hacia la torre B. En la torre C, digamos que no hemos identificado, como les decía anteriormente, que los movimientos que identificamos la estén afectando directamente, y pues por ahora se consideran estables esos dos movimientos. Una vez que se identificó pues esas torres eran en riesgo geotécnico alto, se hizo un control de campo para verificar si realmente las condiciones que se identificaron en la oficina correspondían a lo que estaba en campo. Entonces una de las imágenes que se tomaron en la salida de campo. Vemos que este es un gran deslizamiento, pues lo estamos tomando desde la torre hacia abajo. Es un deslizamiento que está controlado por una falla geológica regional que está activa. Digamos que los materiales que están involucrados también favorecen a que se presente, y tiene mucho flujo de agua subterránea, lo que favorece que el deslizamiento se presente. Entonces, el deslizamiento está subiendo en dirección a la torre A. Aquí pues vemos otra vista de cómo realmente se está dirigiendo hacia la torre A. Vemos un detalle de los materiales que se encontraron, y pues encontramos que en la parte superior hay un coluvión arcilloso que tiene muy bajas propiedades geotécnicas,
y apoyado sobre una roca meteorizada que tampoco le aporta mucha resistencia al material y por el contrario, por el tipo de roca que es, está haciendo que la parte superficial se deslice sobre este tipo de roca y esto está generando que cada vez más el proceso se vaya aumentando en dirección a la torre. Ya digamos en la torre B, encontramos también, como les mostré en la comparación de la imagen del año 2014 y del 2020, que el deslizamiento cada vez se está acercando más a la torre B. Vemos que los bordes de la cárcava cada vez están acercándose más y tenemos por este lado esta falla que también está relacionada con una quebrada que se llama quebrada Quebraditas y que está afectando lateralmente la torre. Digamos que en este momento lo que se ha identificado es que la torre B tiene afectación por ambos lados. También tenemos un coluvión, aunque este es de otras características porque se tiene mayor contenido de arenas y también es apoyado sobre una roca fragmentada, pero toda esta zona está controlada por una falla regional que pues, pone en riesgo, digamos, toda la zona y pues esto lo que nos hace ratificar que lo que se hizo en la oficina con base en la metodología que implementamos, pues se ratifica realmente en las observaciones de campo. Por otro lado, la torre C, como les decía, tiene dos deslizamientos que se identificaron como activos, sin embargo, pues está muy lejos de la torre y lo que se observa es que ya se han revegetalizado naturalmente y no se observa, digamos, en lo que hemos hecho, en todo el seguimiento que se ha hecho, no se observa que estén aumentando de tamaño y que se están acercando más a la torre, entonces por ahora consideramos que la torre pues está estable, no tiene problemas en su integridad o problemas que la lleguen a afectar y no se observan tampoco deformaciones en su estructura. Entonces, digamos que como les decía, el primer paso dentro de la caracterización es presentar obras de mitigación para los sitios. En este caso en particular, lo que se presentó como mitigación, como medidas de mitigación, fueron visitas periódicas de especialistas al sitio. Nosotros hacemos visitas periódicas para verificar las modificaciones en el terreno, verificar si el deslizamiento ha aumentado o se ha revegetalizado de alguna forma. Se hacen visitas por la cuadrilla de mantenimiento cada 6 meses que también nos reportan cómo están las condiciones. Se hizo un diseño y una implementación de templates para protección de las torres en caso de que ocurran eventos súbitos. Digamos que lo que hicimos fue asegurar las torres en caso de que haya un deslizamiento y que se lleve una o más torres, pues que no salga toda la línea en operación. En este momento estamos ejecutando unos estudios y diseños de detalle para mitigar el riesgo de las torres. Digamos que por la magnitud del deslizamiento, realmente estos diseños están orientados a probablemente hacer una variante, pasando pues en una zona más estable de la zona. Adicionalmente, pues digamos que por la dificultad que hay para llegar al sitio, implementamos un monitoreo satelital, que este se realiza con una información del satélite. El satélite pasa por la zona cada 36 días, toma unos puntos y nos indica cómo se va deformando el terreno. Entonces, digamos que aquí sobre ese monitoreo satelital les traje una información bastante resumida del análisis que hemos hecho, siendo que esta es la torre A, la torre B y la torre C. Vemos que, digamos, cuando comenzamos el monitoreo en septiembre del 2018, se presentaban unos puntos, digamos que en la escala de colores, entre más caliente el punto es porque se está alejando el satélite y entre más frío es porque se está acercando. Lo que hemos identificado es que estos puntos azules lo que hacen es que seguramente se ha caído material, se acumule, pues por eso el satélite lo identifica como que se está acercando y por eso los pone de color más frío. Los puntos rojos son zonas de deformación de zonas en las que se ha perdido material. Entonces lo que observamos es que en la torre B y en la torre C hay gran concentración de puntos de deformación. Acá comenzamos a ver unos puntos, digamos, en la cárcava que están marcando cómo se está progresando el movimiento. Ya en mayo del 2019 vemos mayor concentración de puntos, la mayoría de ellos rojos, quiere decir que se ha ido desprendiendo material. Vemos mayor concentración de puntos de deformación tanto en la torre B y C y comenzamos a ver que se acercan puntos de deformación hacia la torre A. En junio del 2020, pues se ratifica que estos puntos de deformación se están acercando hacia la torre A y se ve mayor concentración de puntos en la torre B y C. Inclusive en esta zona pues se marca una zona con mayor deformación. Digamos que como les decía en la torre B no hemos identificado que haya ningún tipo de modificación en la estructura, no hay ningún montante que esté en este momento deformado y que nos indique que realmente está inestable, pero sin embargo pues sigue en seguimiento. En la torre B, sí, digamos, este deslizamiento ha generado ya pérdida de material acá, ya el deslizamiento ha aumentado.
Aquí se presentó, esta es la quebraditas que les nombraba hace un rato, y que ya ha mostrado que el brazo se va aumentando. Tenemos otro deslizamiento por este lado que también la está poniendo en riesgo. Además de eso, el deslizamiento pues se ha ido aumentando hacia la torre B, como les mostraba en las imágenes que tuvimos en campo, y se ha ido acercando cada vez más hacia la torre A. Y ya la última fotografía, pues que la tengo de análisis de mayo del 2021, nos ratifica lo mismo lo mismo que les venía diciendo. El deslizamiento ha ido aumentando y pues se ve cómo está ya el deslizamiento acercándose hacia la torre A y puntos de concentración en la torre B y en la torre C. Entonces, como conclusiones de la implementación de la metodología para caracterización por riesgo geotécnico, lo que observamos es que este estudio permite definir torre a torre el riesgo al que se encuentra sometido y nos permite tener alertas tempranas de las torres a las que se les debe realizar seguimiento y monitoreo, obras de mitigación, estudios de detalle y ejecución de obras de grande porte. Pues cabe resaltar que nosotros hacemos este plan de mantenimiento y es ajustado de acuerdo con las inspecciones periódicas tanto de los especialistas como de la cuadrilla de mantenimiento, y de esa forma se priorizan los sitios de atención a corto, mediano y largo plazo. Además de esto, esta metodología la implementamos cada 5 años, de forma que se lleva trazabilidad de los cambios que se presentan en todo el entorno de las torres y sirve como material de consulta esencial para la toma de decisiones sobre las acciones a realizar sobre los activos en la operación. Muchísimas gracias. Ingeniera Joana, le tenemos una pregunta. Y Claro dice, que sí. y es la siguiente, en la metodología se tiene en cuenta la probabilidad de ocurrencia de las fuentes de riesgo, lluvias, sismos, especialmente el último caso que tiene tasas de retorno altas. Y digamos que dentro de la susceptibilidad geotécnica, como les decía, se agrupan tres grandes variables. Dentro de la amenaza geotécnica, perdón, se agrupan 3 grandes variables. La primera es la susceptibilidad geotécnica, la segunda son los detonantes, y que nosotros consideramos el detonante lluvia, el detonante sismo para poder cuantificar la amenaza geotécnica.